Hola a todos, continuamos con el temido tema de los reinos cristianos de la península ibérica y aunque hoy la cosa se va a complicar un poco, esperemos que nadie tenga problemas para seguir el vídeo. Bien, pues hoy, como decimos, vamos a continuar y vamos a hablar sobre la expansión y la consolidación de los reinos cristianos durante el siglo XI y el XII. ¡Comenzamos! Para empezar, hay que decir que a partir del año 1000 los reinos cristianos van a entrar en una fase de auge, de expansión, que va a coincidir con la desintegración con el fin del califato de Córdoba. Esta desintegración va a llevar a que el territorio del califato se divida en una multitud de pequeños reinos que vamos a llamar taifas. Eso ocurre a partir del año 1031. Esos reinos van a ser mucho más débiles y además van a enfrentarse unos a otros, lo que va a posibilitar que los reinos cristianos tengan mucho más fácil su avance hacia el sur. Vamos a hablar poco a poco de cada uno de los reinos cristianos que intervienen en este periodo y vamos a comenzar hablando de Castilla y León. En el anterior vídeo estuvimos hablando de Fernando I. Bueno, pues tras su muerte el reino va a repartirse entre sus 5 hijos, Sancho, Alfonso, García, Urraca y Elvira, y estos a su vez se van a dedicar a luchar entre ellos para volver a unir el territorio. Eso lo va a conseguir Alfonso, que será rey de Castilla y León con el título de Alfonso VI. Este rey será muy importante porque en aquellos momentos va a convertirse en el más poderoso de la península y va a tener algunos hitos muy importantes en su reinado. Por ejemplo, va a anexionar La Rioja y algo mucho más importante es que en 1085 va a conquistar Toledo. Bien, la conquista de Toledo supone, por un lado, retomar la antigua capital del reino de los visigodos, que era algo simbólico para los cristianos, y por otro lado, supone la pérdida para los musulmanes de una ciudad muy importante y, como vemos también, pues un símbolo para ellos. Finalmente, otro elemento importante, otro acontecimiento importante en el reinado de Alfonso VI es que va a conseguir que el rey de Sevilla le pague parias. ¿Qué es eso de que pague parias? Pues las parias eran unos impuestos que se pagaban a los reinos cristianos para evitar que atacaran a los reinos musulmanes. Es decir, los musulmanes pagaban una cantidad de oro a los cristianos para que estos no les atacaran. Pues, como decimos, Alfonso VI consigue que la taifa de Sevilla, que era muy importante, llegara a tener que pagarle parias al reino de Castilla y León. Bien, esta expansión de Castilla y León va a ser frenada debido a la llegada de los almorávides, que eran unos musulmanes que provenían del norte de África, que son llamados por las taifas, son llamados para que le ayuden contra los cristianos después de la conquista de Toledo, que supone una alarma muy importante para los musulmanes. Entonces estos almorávides llegan a la península, se enfrentan contra los cristianos, contra Castilla y León, y Alfonso VI va a ser derrotado en 2 ocasiones, en la batalla de Sagrajas y la batalla de Uclés. Este periodo de tiempo que estamos hablando en Castilla y León es el periodo donde se sitúa la figura del Cid, que en 1094 conquistará Valencia y pocos años después de su muerte, en 1099, se perderá la ciudad. Él muere en 1099, como decimos, y la ciudad se perderá en el 1102. La ciudad de Valencia hasta ese momento había sido gobernada por su viuda, por Jimena. Pero la figura del Cid será muy importante en su momento, en la época, como un gran combatiente que logró grandes avances contra los musulmanes, aunque también se enfrentó a otros reinos cristianos. Pues a la muerte de Alfonso VI, Castilla y León de nuevo va a dividirse. Ya hemos dicho que Alfonso VI tuvo que luchar para reunir el reino, pero él hace lo mismo que había hecho su padre y a su muerte divide el reino. Vamos a avanzar en el tiempo hasta llegar a la figura de Alfonso VIII, que será rey de Castilla. Esta figura es importante porque también tuvo un reinado muy activo, aumentó los territorios de Castilla y lideró la cruzada contra los almohades. ¿Quiénes son los almohades? Pues los almohades son los sucesores, podemos decir, de los almorávides. Una vez que los almorávides dejan de aumentar el territorio y se queda un poco estancado su lucha, desde el norte de África de nuevo llegan otras tribus y se van a enfrentar a los cristianos aquí en la península. Y se creará una cruzada, una lucha entre todos los reinos cristianos, casi todos los reinos cristianos, contra ellos. Bueno, pues el líder de esa cruzada va a ser Alfonso VIII y va a derrotar a estos almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, que ocurrirá en 1212 y que supondrá el principio del fin del dominio musulmán en la península ibérica. En esta batalla, en la batalla de las Navas, se va a producir algo que hasta ese momento no se había dado, es decir, como decimos, estamos hablando de una cruzada y prácticamente todos los reyes cristianos de la península, salvo el rey de León, es decir, el rey de Castilla, Aragón y Navarra, van a estar unidos contra los musulmanes y a ellos se les va a unir pues órdenes militares, como por ejemplo la Orden del Temple, los Templarios, la Orden Hospitalaria, Calatrava, etc.
También voluntarios venidos de Francia, del Reino de León también, aunque su reino no haya venido, e incluso de Portugal. En total, las tropas cristianas serían bastante inferiores a las musulmanas, serían entre 10.000 y 14.000 entre caballeros y peones, infantes, y las tropas musulmanas entre 20.000 y 30.000. Pero aún así, estando en inferioridad numérica, las tropas cristianas consiguen vencer a las tropas musulmanas. Bien, pasamos ahora a hablar de Navarra y decimos que Navarra va a tener también un periodo de esplendor durante el reinado de Sancho III el Mayor, del año 1000 al 1035. Sancho III el Mayor, volvemos un poco atrás en el tiempo, es el padre de Fernando I y el abuelo de Alfonso VI. Pues en este periodo, en el de Sancho III, es el rey más importante de la península. No nos liemos porque hemos hablado de que eso fue Alfonso VI, pero Sancho III el Mayor es anterior a Alfonso VI. Lo que pasa es que lo vemos ahora porque vamos a hablar de Navarra. Bien, como decimos, era el rey más importante de la península en aquellos momentos y incorporó a su reino, al reino de Navarra, pues Aragón, Castilla, es decir, este es el padre de, como hemos dicho, el padre de Fernando, y también parte de León. A su muerte, pues, como ya estamos viendo, la tónica es lo normal, se fragmenta su reino. Y la división del reino va a traer bastantes problemas, bastantes conflictos, y Navarra posteriormente va a pasar a depender de Castilla, después pasará a depender de Aragón, ahora hablaremos de eso, y tras un periodo de independencia, pues empieza a formar parte de la órbita francesa, cuando la Casa de Champaña entra al trono de Navarra y se mantendrá así hasta el siglo XIII. Pasamos ahora a hablar de Aragón. Bien, pues Aragón, al morir Sancho III el Mayor, Aragón, ya lo hemos comentado, se va a independizar de Navarra y se va a consolidar como un reino independiente. Es decir, a la muerte de Sancho III, Aragón y Navarra se separan. En el 1076, el rey de Aragón, Sancho I Ramírez, va a convertirse en rey de Navarra. Ya lo hemos dicho que Navarra iba a convertirse en dependiente o iba a formar parte también del reino de Aragón. Y ambas coronas, Aragón y Navarra, van a estar unidas hasta la muerte de Alfonso I el Batallador en 1134. Este personaje, este rey, fue muy importante, ya que Aragón aumentará mucho sus territorios porque era un gran guerrero, de su nombre, y consigue unas importantes victorias ante los musulmanes. Por lo tanto, Aragón va a crecer en territorio. Alfonso va a morir sin descendencia y va a darse un problema, ya que va a haber un periodo de crisis y luchas por el trono. ¿Por qué? Pues porque Alfonso I el Batallador deja su reino a Dios. Y en concreto lo deja a las órdenes militares. Los nobles eso no le va a hacer ninguna gracia y, por un lado, Navarra se va a independizar y los nobles van a poner a un rey en el trono. En Aragón, por otro lado, lo que ocurrirá es que a la muerte de Alfonso, su hermano Ramiro, que era religioso, de hecho era obispo, al morir, como decimos, Alfonso subirá al trono como Ramiro II, apodado el Monje. Ramiro II tendrá una hija que se llama Petronila y cuando consigue casar a Petronila, pues él vuelve a su vida religiosa. Bien. Como decimos, la situación se va a normalizar cuando Ramón Berenguer IV, que era conde de Barcelona, se va a casar con la hija de este Ramiro II el Monje, sobrina de Alfonso, y cuando se casen, Ramón Berenguer y Petronila, y tenemos una foto de la boda, pues se unirá la corona de Aragón y el condado de Barcelona. Y eso ya se mantendrá para siempre. Bien, vamos a hablar brevemente de lo que ocurre con Portugal. Portugal nace como un condado vasallo del Reino de Castilla y León a finales del siglo XI y en el siglo XII se va a independizar. Se va a independizar gracias a la ayuda de algunas órdenes militares y sobre todo a la aprobación del Papa. Así que se va a terminar independizando del Reino de Castilla y León. Bien, vamos a comentar ahora la conquista y la repoblación. ¿Qué es eso y qué importancia tuvo en el siglo XI y XII? Ya hablamos algo en el vídeo anterior, pero ahora lo vamos a dar con más detalle. Bien, pues lógicamente tras conquistar un territorio era necesario poblarlo, es decir, llenarlo de personas para que así fuera más difícil perder el territorio, es decir, para asegurar el control cristiano en aquella zona. Así que conquista y repoblación son dos fenómenos, como decimos aquí, que van a ir de forma paralela, aunque lógicamente son diferentes. La conquista tiene un carácter militar y la repoblación tiene el carácter del dominio y el control del territorio. Durante los siglos XI y XII la reconquista del territorio fue muy grande, ya hemos dicho, debido a los reinos de Taifa, su debilidad, el avance es muy grande, y el nuevo territorio se va a repoblar con mozárabes que vienen del sur, es decir, cristianos que vienen entre los musulmanes que huyen de la zona del Andalus hacia el norte y van a asentarse en esos territorios
recién conquistado por los cristianos, también cristianos peninsulares que van a ir bajando desde el norte hacia el sur, y también población de fuera de la península transpirenaica, normalmente o principalmente francos. Vamos a ver cómo se hace esta repoblación. La zona del Valle del Duero se va a dar una repoblación que se llama concejil. Este tipo de repoblación consiste en que el rey daba privilegios a los que fueran a vivir en esta población, en una zona conquistada y relativamente cerca del enemigo. Es decir, se le daba una serie de incentivos para que la gente fuera a vivir allí. En la zona del Camino de Santiago, más al norte, menos peligrosa, se va a repoblar con francos, cuya misión era ayudar a los peregrinos que iban a Santiago, y a cambio de esta ayuda, de mantener el camino, de dar cobijo a estos peregrinos, como decimos, recibirán privilegios por parte del rey. Otras zonas repobladas serán la zona de Extremadura y La Mancha, que va a ser repoblada gracias a las órdenes militares. Como vean, estas órdenes habían ayudado a esta conquista, se le dan grandes territorios que ellos administrarán. Las principales órdenes a las que se da estos territorios, pues la orden de Calatrava, la orden de Santiago, la orden de Alcántara, etc. Por otro lado, también habría que hablar del Valle del Ebro, que las zonas, los núcleos urbanos de este valle van a ser poblados por cristianos y los musulmanes son enviados a las afueras. Es decir, los musulmanes que viven en las ciudades son echados a otras zonas fuera de la ciudad y las ciudades son pobladas por cristianos. En la zona fronteriza con Al-Ándalus, igual, se dan privilegios para recompensar a los nuevos pobladores por vivir en una zona peligrosa, como ya hemos visto. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo hablando de la Reconquista. Espero que os haya sido útil, que no haya sido muy complicado y gracias por verlo.